Entonces, aquí tienen los diagramas ya, ¿vale? Si ustedes no alcanzan a ver estos diagramas, pues chéquenlo en otra página o una pestaña diferente a su compu donde estén y van a ir observando las cosas que vamos checando, ¿vale? Hasta aquí, ¿alguna duda, algún detalle antes de comenzar la clase? No, ninguna. Ninguna, perfecto, ok. Entonces, vamos a ver la diferencia o vamos a ver que existen solamente... se me fue el internet. Dani, ¿fue el que me mandó mensaje, Dani? Bueno, no, una chica me mandó mensaje, no sé quién sea, pero bueno, dice Leslie, pero no sé si esté aquí también. Ah, Y, sí, profe. ok, ¿qué pasó? Bueno, ahí, ¿cuál es el detalle? No, ninguna. Me hablaba de otro curso, ¿no? Al parecer. Ajá, pero me mandaste mensaje que no pudiste ingresar a la clase, algo así. Ah, no, no, profe. Dice, hola, profesor, buenas noches, ¿le puedo enviar mi cuestionario? Ah, tu cuestionario. Sí, de química. Ok, Es que se me fue el internet, no pude. sí, 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 mándalo, mándalo ahí o sea, si no terminaste de ver la clase, ahí está la clase ya cargada en YouTube, lo ves y mandas el nuevo cuestionario. La Ok, idea del cuestionario es de que, pues, ustedes, cada vez que lo practiquen, pues, son 28 preguntas, de algún punto tienen que sacar 28 de 28, ¿no? ¿Sí? ok, profe. Dani, igual, Dani, porfa, la clase está Gracias. grabada, sí, sí, la clase está grabada, Dani, y puedes checarla ahí con calma y haces el cuestionario también, por favor. ¿Sí? Me imagino que ya están agregados en el grupo de Classroom, entonces ya no tendrían falla. Ok, entonces ya no hay ningún otro detalle, chicos, chicas. ¿No? Perfecto. Bueno, entonces célula procarionte y eucarionte, ¿sí? En biología, en términos para su examen, nosotros vamos a conocer dos tipos de célula o vamos a trabajar con dos tipos de célula, que es la procarionte y la eucarionte, ¿sí? Si por ahí abren un libro de biología o en San Google, generalmente o generalizamos la idea de que nada más existen estos dos tipos de célula, aunque por ahí si nos metemos más a detalles a este tema que es una parte de la taxonomía, nosotros encontraríamos que también existe, bueno, aquí podría aparecer la palabra procaria, que sería como similar o sinónimo de procarionte, podría aparecer la palabra eucaria, que es sinónimo de eucarionte, y podría aparecer por acá una palabra que también se llama como archia, ¿sí? Estos de aquí, procaria, eucaria o archia, son los grandes dominios que existen cuando nosotros empezamos a clasificar a los seres vivos. Pero esto de aquí ya nos meteríamos en rollo, o ya lo estaríamos nosotros metiéndonos más cuando veamos el tema de taxonomía. Ahorita nada más nosotros nos vamos a quedar con estos dos grandes células, la procarionte y la eucarionte, ¿no? O para efecto lo que pide su examen, ¿sí? Bueno, entonces voy a borrar esta parte de aquí, que les hice saber por si un día abren un libro de biología y ven que encuentran ese detalle, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces la célula procarionte o la procaria, ¿sí? Y a diferencia de la célula eucarionte o eucaria, es que la procarionte, pues generalmente voy a tener una imagen o una figura como esta que están viendo ustedes del lado izquierdo, ¿no? ¿Sí? Y la eucarionte, o en la célula eucarionte, va a entrar la célula de tipo animal, que es la que está aquí ilustrada como de color amarillo, y la vegetal, que es la que se encuentra aquí como encerrada en este cuadro cafecito, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir viendo la diferencia que existe entre la procarionte y la eucarionte. Para eso nosotros vamos a construir una tabla comparativa en su cuaderno. Yo les invito a que lo agarren de forma horizontal y pongan esta tablita que observan en la pantalla. Pongan aquí característica, procariontes y eucariontes. Por el momento no pongan todavía todos esos detalles que están aquí mostradas en estas filas, ¿sí? Para que ahorita van a ir agregando las filas conforme vayamos avanzando y viendo cada uno de los organelos, ¿sí? Cada una de las características, perdón, de la célula. Entonces, construyan rápidamente su tabla, por favor, y me dicen cuando estén listos o listas para avanzar. Ya. Ya, perfecto, ¿sí? Ok, entonces la primera cosa que deben de poner ustedes aquí en característica, aquí dice que es tamaño de la célula, pero pónganle que lo primero que vamos a diferenciar entre la procarionte y la eucarionte tiene que ver con el nombre, entonces pónganle aquí nombre, ¿vale? ¿Sí?
o de dónde deriva el nombre de procarionte o de dónde deriva el nombre de eucarionte, ¿sí? Pro, esto de pro, chicos, chicas, significa antes. Y cariontes significa núcleo. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, procarionte significa antes del núcleo, ¿vale? ¿Sí? Es decir, son las células más viejitas, o sea, son las primeras formas de vida que surgieron hace, pues, unos miles de años, ¿no? ¿Sí? Por eso se llaman procariontes, son antes del núcleo. La célula más moderna es la célula de tipo eucarionte. Eu significa verdadero, ¿sí? Y carionte significa núcleo. Entonces, a ver, procarionte es antes del núcleo y eucarionte significa con núcleo verdadero, ¿sí? Esa es la primera gran diferencia que voy a notar entre la célula procarionte y la célula de tipo eucarionte, ¿sí? Ok, ¿duda de eso, chicos, chicas? No, perfecto, muy bien. Ok, ahora. No. Ok, gracias. Ahora vamos a checar con respecto al tamaño. Yo voy a borrar aquí lo que anoté porque no había puesto ese primer rubro. Pero vamos a checar cuál de las dos células es la más grande o cuál es la más chica, ¿no? Con respecto al tamaño. Entonces, siguiente característica en su tabla que están construyendo ustedes, póngale, por favor, tamaño de la célula, ¿sí? Y en estos diagramas que les acabo de mostrar, pues aquí, al parecer, esta célula, pues, tienen el mismo tamaño, ¿no? O sea, parece que tanto la procarionte como la eucarionte poseen aquí en esta diapositiva como que el mismo tamaño, pero en realidad yo aquí esta procarionte la puse de este tamaño para ir observando las cosas que quiero que vean. Pero en realidad las células de tipo procariontes son células muy, muy chiquitas, ¿sí? Muy, muy pequeñas, es decir, con respecto a las eucariontes. Las células procarionte, por ejemplo, si nosotros nos imagináramos una canica estándar, ¿sí? Imagínense que esa es como si fuera una célula procarionte, pues una célula eucarionte vendría siendo un balón de básquetbol, ¿sí? Entonces sí ven la diferencia que existe entre una procarionte y eucarionte, ¿no? ¿Sí? La procarionte es muy chiquita y la eucarionte son células muy grandes en comparación con la procarionte. Entonces la célula animal y la célula vegetal pues son células muy grandes en comparación con la procarionte. De hecho, en los animales la célula más grande que existe es el óvulo, ¿sí? Que algunas veces hay algunos artículos difieren que se llega a ver a simple vista, ¿no? Imagínense el tamaño que debe tener esa célula animal de tipo eucarionte para que se alcance a ver a simple vista, ¿no? ¿Sí? Y las células procarionte pues son muy, muy chiquitas y generalmente necesitamos microscopio electrónico para poderlas observar, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso del tamaño se mide en ciertas unidades o las cosas muy chiquitas se miden en unas ciertas unidades y aquí les aparece la palabra de micra. ¿Alguien sabe qué significa lo de micra? ¿O han escuchado hablar lo de micra? ¿O micrómetro? ¿No, chicos, chicas? No, no, yo no. Ok, micra o micrómetro es una unidad muy, muy pequeña, ¿sí? O sea, más o menos para que ustedes se den la idea de cuánta dimensión tiene. Bueno, no sé si en física deben de estar trabajando o deben de ver factor de unidades, o sea, las unidades que son los metros, centímetros, las micras, los nanómetros, todas esas cosas, ¿no? Pues no lo han visto y creo que algún punto lo van a tocar. Bueno, una micra, más o menos para dimensionar qué tan chiquita es una micra, imagínense que ustedes tienen un metro, el metro estándar que conocemos, y ese metro, imagínense que lo dividen en 1000 pedazos. Si a ese metro lo dividen en 1000 pedazos, ¿qué sacan? ¿Qué obtenemos si tomamos una parte de ese 1000 pedazos? 1 milímetro. Exacto, 1 milímetro. Ahora imagínense que ese milímetro lo dividen otra vez en 1000 pedazos y vuelvan a tomar otra parte y esa otra parte lo vuelven a dividir otra vez en 1000 pedazos y eso vendría siendo lo que viene una micra o un micrómetro, ¿sí? Si se dan cuenta, pues es algo muy, muy pequeño, ¿no? Si de por sí el milímetro ya nos cuesta trabajo como a veces de diferenciar esa línea del milímetro, ¿no? Ahora imagínense cuando ya todavía lo divido más en 1000 pedazos, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es el tamaño de lo que viene siendo la parte de la micra. Ahora, no importa aquí en biología si sabemos o no sabemos qué significa micro o qué es micrómetro, recuerden que siempre, siempre el número más chiquitito se lo voy a dejar a la célula de tipo procarionte y el número más grande se lo voy a dejar a la célula de tipo eucarionte, ¿sí? Entonces anoten estas dos características, que la procarionte va de 1 a 10 micra, ¿sí? Y la eucarionte va de 10 a 100 micra o micrómetro.
¿Sí, chicos, chicas? Sí. Ok. Bueno, la siguiente característica que vamos a notar, o que vamos a ver entre la procarionte y la eucarionte, tiene que ver con la parte de la membrana nuclear, ¿sí? Membrana nuclear, tienen que tener mucho cuidado con esto, ¿eh? ¿Sí? La membrana nuclear, o sea, como le define, lo que va a delimitar o donde lo voy a encontrar, pues justamente es en el núcleo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo observo la célula de tipo procarionte, pues aquí no voy a encontrar ninguna membrana nuclear o algo que esté rodeando a un núcleo, ¿sí? Por lo tanto, en la célula procarionte no existe la membrana nuclear, mientras que en la eucarionte sí existe. O, por ejemplo, esta figura que generalmente nosotros ubicamos en el centro de la esfera, o esa esfera más pequeña que ubicamos casi por el centro, en nuestros diagramas que hacíamos, por ejemplo, en secundaria, o que nos pedían hacer maquetas, siempre ubicamos aquí como que una esfera aquí en el centro, ¿no? Sí, que eso lo delimitamos como el núcleo. Bueno, ese núcleo sí está rodeado por una membrana nuclear, ¿sí? Si yo lo observo en la célula de tipo vegetal, pues también tengo otro núcleo, ¿no? Bueno, tengo el núcleo de la célula vegetal, ¿no? Que también tiene o posee membrana nuclear, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que en la célula procarionte yo no voy a encontrar una membrana nuclear, mientras que en la célula de tipo animal y la célula de tipo vegetal sí tiene membrana nuclear, ¿no? Entonces, en mi tabla o la tabla que están construyendo, ¿sí? En la célula procarionte, pónganle que no existe la membrana nuclear o no hay membrana nuclear. En la célula eucarionte sí existe, ¿sí? ¿Sí les quedó claro ese punto, chicos, chicas? Bueno, hasta aquí lo que les voy diciendo. Sí, profe. Sí, ok. Ahora, si yo observo detalladamente a la célula de tipo procarionte con respecto a la célula de tipo eucarionte, esa membrana nuclear o ese núcleo que tiene la membrana nuclear, ¿sí? A ver, aquí le voy a hacer un zoom. Lo que está guardando o lo que contiene la célula en su núcleo, que está rodeada por la membrana nuclear, es el ADN o la información genética, ¿no? Es lo que está guardando este núcleo, ¿sí? O es lo que delimita esa membrana nuclear, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del material genético que está contenido en la célula de tipo eucarionte, pues ese ADN, que generalmente conocemos como ADN, y el ARN, pues está guardado aquí en el núcleo, ¿no? Sí, o resguardado por la membrana nuclear. Pero la célula procarionte también debe de poseer ADN, pero si no tiene núcleo, entonces, ¿dónde se va a encontrar su ADN? Ah, pues resulta que algunos procariontes, ¿sí? Su ADN o su cromosoma, como lo mencionan, como lo que ustedes ven aquí, ¿sí? Se encuentra alojado ahí en el citoplasma de la célula, ¿sí? Es decir, en una región de ahí se encuentra arrojado el ADN. No está rodeado por ninguna membrana nuclear, ¿eh? Sí, noten mucho esa diferencia, que la célula eucarionte sí tengo una membrana que me está protegiendo el ADN y el ARN o los cromosomas, mientras que en la procarionte no hay esa membrana nuclear que proteja a este cromosoma, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, a esa estructura o a esa región donde no tienes una membrana nuclear, pero ahí está tu cromosoma, es lo que se le va a conocer como nucleoide, ¿vale? Entonces, aquí para su examen, chicos y chicas, nucleoide no es lo mismo que núcleo, ¿eh? ¿Sí? Referidos a términos de procariontes y eucarionte. Nucleoide solamente va a ser el cromosoma que está arrojado en el citoplasma, mientras que el núcleo de la célula eucarionte ahí sí está rodeada por una membrana nuclear. ¿Sí ven esta diferencia de nucleoide y núcleo? Sí. Sí, ok, excelente, ¿vale? ¿Me lo podría volver a repetir, por favor, lo del nucleoide? El nucleoide, o sea, en la procarionte, como la procarionte debe de tener ADN, pero como no tiene un núcleo que guarde su información genética o su ADN y su ARN, entonces su cromosoma, o sea, su material genético simplemente está arrojado en el citoplasma, o sea, ahí se encuentra arrojado, ¿no? ¿Sí? A esa región en donde se encuentra ese ADN, ¿sí? Que no está rodeado por una membrana nuclear, se le va a conocer como nucleoide, ¿sí? Mientras que en las eucariontes, lo que vimos acá, en las eucariontes, pues sí hay una parte que se llama núcleo y que está rodeado por una membrana, es decir, está protegido por una membrana. Esa es la parte que conocemos nosotros como núcleo. O sea, la diferencia en cuestión del núcleo y nucleoide es que la procarionte va a tener nucleoide y la eucarionte va a tener núcleo. O sea, no los confundan en el examen. Nucleoide es de la procarionte y núcleo es de la eucarionte, que es tanto para el animal como para la vegetal. ¿Vale? ¿Ya te quedó más claro, compañero? Sí, ya, gracias. Sí, ok.
Entonces, en nuestra tabla que estamos construyendo, a ver, déjame bajarle un poco el zoom a esto, a ver si. En nuestra tabla que estamos construyendo, en donde dice membrana nuclear en la procarionte, pues ya le pusimos que no existe, pero sí póngale que sí hay una región que se llama, ¿qué? Nucleoide, ¿vale? Sí, entonces agréguenle eso ahí. Bueno, esa membrana nuclear a lo que protege, ya les mencioné en ese momento, pues es al ADN, ¿no? O sea, la información genética de cada una de esas células, ¿sí? En el caso de la procarionte, ya quedamos que tiene un nucleoide, que es el cromosoma que se encuentra ahí arrojado en el citoplasma. Pero en otros procariontes, ¿sí? En otros procariontes, en algunos procariontes, si no tienen ese cromosoma, o a veces tienen el cromosoma, y además de ese cromosoma, o además de ese nucleoide, muchas veces su ADN o parte de su ADN se encuentra arrojado en el citoplasma, de esta manera, o sea, enrollado o en círculos ahí en el citoplasma, no arrojado como en un solo lugar como lo del nucleoide. Cuando ese ADN o la información genética del procarionte, ¿sí? Que se encuentre como que circular en el citoplasma, ¿sí? A esa parte en la que su ADN va a estar circular en el citoplasma, junto con todo lo que se encuentra ahí, se le va a conocer con el nombre de plásmido, ¿sí? Es decir, cuando usted escuche la palabra plásmidos, ¿a qué célula se lo voy a relacionar? ¿A la procarionte o la eucarionte? Procarionte. Procarionte, nucleoide y plásmido van a ser características de la célula de tipo procarionte, ¿vale? Sí. Ambas cosas son ADN o son información genética para el procarionte, ¿sí? Otra vez, en la eucarionte, el ADN va a estar dentro del núcleo, ¿vale? Protegido por la membrana nuclear, ¿sí? ¿Sí les queda claro esa idea ahí, chicos, chicas? Sí. Bueno, Sí. espero que sí, ok. Entonces, cuando yo hablo del ADN para un procarionte, lo puedo encontrar circular en el citoplasma, que voy a llamar como ¿qué? Plásmido. Y en el eucarionte, pues lo voy a encontrar en el núcleo, ¿no? ¿Sí? Entonces vayan agregando ahí sus características, por favor. Bueno, otra cosa que vamos a diferenciar, otra característica que vamos a diferenciar entre los procariontes y eucariontes tiene que ver con los organelos celulares, o sea, las cosas que están contenidos dentro de la célula, ¿vale? ¿Sí? Si yo observo a la procarionte, ¿sí? A ver, déjame borrarle aquí. ¿Sí? Pues aquí en la procarionte, las únicas cosas que encuentro como que estructuras que se encuentran aquí dentro del procarionte, o sea, en el citoplasma del procarionte, pues son estas que se llaman ribosomas, ¿no? Que son los puntitos que se parecen como si fueran canicas, aquí distribuido dentro de la célula procarionte, ¿no? ¿Sí? No encuentro otro tipo de cosa más aquí adentro, ¿no? ¿Sí? Si yo me voy a la eucarionte, a ver aquí, por ejemplo, voy a enfocar a la célula de tipo animal, pues ¿qué tipo de estructuras empezamos a observar? A diferencia de la procarionte, aquí puedo encontrar ribosomas, puedo encontrar aparato de Golgi, vesícula, mitocondria, microtúbulos, centriolo, el núcleo, la membrana plasmática, o sea, puedo encontrar muchas otras cosas o organelos dentro de la célula de tipo eucariontes, mientras que la procarionte no tiene organelos celulares. Lo único que comparten en común entre la procarionte y la eucarionte, ¿quiénes son? Los ribosomas. O sea, estas canicas o estos puntitos también los tiene la célula de tipo eucarionte, ¿no? ¿Sí? Bueno, aterrizando esa idea o ese tema, ¿sí? Cuando nosotros nos pregunten, a ver, déjenme bajarle el zoom, por favor. Cuando nosotros nos pregunten por organelos celulares en comparación contra la procarionte y la eucarionte, nosotros nos vamos a quedar para efecto de su curso, para su examen, que la procarionte no tiene organelos celulares, no existen los organelos celulares, aunque ustedes ya saben que ahí comparten en común los ribosomas, ¿vale? Pero dudo mucho que les pregunten esto en el examen, porque o no les pueden preguntar por los ribosomas, en tanto la procarionte como eucarionte, porque sí las tienen los dos, ¿vale? Sí. Pero cualquier otro organelo que le mencionen, por ejemplo, aparato de Golgi, ¿se encuentra en la procarionte? Pues no, ¿verdad? ¿Sí? Retículo endoplásmico, ¿está en la procarionte? Pues no. O sea, solamente los organelos celulares van a ser exclusivos ¿de qué célula? Pues la célula de tipo ¿qué? Eucarionte. ¿Sí? Entonces, todos esos organelos que están en la célula de tipo eucarionte,
y que ya tienen una función determinada y un lugar específico dentro del citoplasma de la célula eucarionte, es decir, por ejemplo, la mitocondria va a ocupar un cierto lugar en el citoplasma, ¿no? Y su función es darle energía a la célula, ¿sí? Por ejemplo, cloroplasto ya tiene un lugar dentro de la célula vegetal y su función es hacer la fotosíntesis, ¿sí? Bueno, cada una de esas estructuras o de esos organelos que ya están dentro del citoplasma, que ya tienen un lugar, o sea, un orden, y que ya tienen una función específica, ¿sí? A esa parte o a esa organización que recibe la célula, en el examen se lo llegan a preguntar con este término, que dice compartimentalización del citoplasma, ¿sí? ¿Qué es la compartimentalización del citoplasma? Vuelvo a decírselo. Es la organización o la estructura que ya tiene la célula de tipo eucarionte, en donde cada organelo ya tiene una función y un lugar en el citoplasma. Esa es la parte de la compartimentalización del citoplasma. ¿Sí les quedó clara esa idea? Sí. ¿Cómo la podría volver a repetir, por favor? Ah, ok. En la célula de tipo, a ver, en la célula de tipo procarionte no hay organelos. ¿Sí les queda claro ahí, verdad? Bueno, a excepción de los ribosomas, ¿no? Sí. Sí, ok. Ahora, si yo me voy a la eucarionte, o sea, ya sea la célula animal o la célula vegetal, y yo observo que su citoplasma, o sea, en donde están los organelos, ¿sí? Cada organelo ya tiene una estructura, o sea, un lugar determinado dentro del citoplasma y una función, ¿sí? Como les dije hace un momento, la mitocondria, su función dentro de la célula es hacer o sacar energía para la célula, ¿no? ¿Sí? Eso de sacar energía no lo va a hacer otro organelo más que la mitocondria. Si yo observo la célula vegetal, los cloroplastos también ya tienen un lugar y una posición dentro del citoplasma de la célula vegetal y su función es hacer la fotosíntesis. Nadie más va a hacer la fotosíntesis más que los cloroplastos, ¿sí? A ese orden o a esa organización que ya posee o que ya presenta la célula de tipo eucarionte es lo que conocemos como compartimentalización del citoplasma, ¿sí? No sé si te quedó más claro, compañero. Sí, ya. Ok. ¿Dudas hasta aquí, chicos, chicas? No, ¿No? ningún. Ok. Con respecto a movilidad, esto no es tan relevante para su examen. Aquí nada más le está diciendo que la procarionte posee flagelos, o sea, lo que llamamos como su colita, que se llama flagelo procariótico, ¿sí? Para moverse, ¿no? En la célula eucarionte, esa célula pues no posee flagelo, a excepción de uno de ellos, nada más que es el espermatozoide, que sí tiene flagelo para moverse, ¿no? Sí. Pero esto no es relevante para su examen, ¿vale? Entonces, procariontes sí poseen, se llama flagelo procariótico y la eucarionte no poseen, a excepción del espermatozoide, ¿sí? División celular, esto de aquí ya lo veremos más adelante en el curso, cuando veamos reproducción celular, vemos mitosis y meiosis. Los procariontes generalmente ocupan el proceso de mitosis para reproducirse y las eucariontes ocupan mitosis y meiosis, los dos procesos, ¿sí? Organización celular, esto también ya lo vimos acá con la parte de compartimentalización del citoplasma, en donde ya quedamos que la procarionte no tiene esa compartimentalización, mientras que la eucarionte sí lo posee, ¿sí? La nutrición que tiene cada uno de ellos, la célula procarionte lo hacen por absorción y las eucarionte lo hacen por fotosíntesis y respiración celular. También esto de fotosíntesis y respiración celular ya lo estaremos trabajando más adelante en el curso, ¿sí? Esos temas aquí, ¿sí? La pared celular, a lo que se refiere a la pared celular es esta parte, ¿no? Que dice aquí como cápsula o capa mucilaginosa o pared celular que está aquí al ladito, ¿sí? Que eso quiere decir que en los procariontes la pared celular pues está compuesto principalmente de polipéptidos o de azúcares principalmente, ¿sí? Mientras que la pared celular o la membrana celular de una célula eucarionte, o sea, esta membrana como amarillita ahí, ¿sí? Lo que contiene, a diferencia de la célula procarionte, es que posee fosfolípidos, glucoproteínas o lipoproteínas, ¿no? Sí. Bueno, esto sí, súper importantísimo, esto de aquí, los ejemplos, ¿vale? Sí. Ahí sí, súper importante, ¿vale? Los ejemplos. Bueno, aunque no se aprendan, de verdad, esto que más les platiqué ahorita, esto de aquí, si quieren, no lo ubiquen, porque no se los preguntan en su examen, ¿sí? Pero lo que son con respecto al tamaño, la membrana nuclear o la diferencia de nucleoide y el núcleo, la compartimentalización del citoplasma, eso sí tienen que ubicarlo para su examen. Y los ejemplos en los últimos exámenes que han aparecido en biología,
les encanta ponerle los ejemplos y ustedes tienen que clasificar si son procariontes o eucariontes. ¿Sí? Ok. De los ejemplos para procariontes y eucariontes, vamos a ir aterrizándolo sabiendo primeramente cuántos reinos tenemos en biología o en cuántos se clasifican los reinos, los seres vivos. O cuáles son los reinos pues que existen. Era el animal, vegetal, fungi. Ajá. Animal, vegetal, fungi, muy bien. Era Monera. Monera Protista. y Protista y arquea. Archia. Arquea o, bueno, arquea o archa, ¿no? Sí, ese quedamos que, esos son dominios. Bueno, ya lo veremos en taxonomía, ¿vale? Aquí, en taxonomía, cuando entremos al tema, veremos que dependiendo del autor, o sea, por ejemplo, está uno que se llama Whitaker, está uno que se llama Carl Woese, o está también esta científica muy reconocida que es Margulis. Ahí vamos a ver, dependiendo de la definición de cada uno de ellos, definen a esas cosas como dominio. Generalmente los reinos nada más son 5, que es el animal, el vegetal, el fungi, el protista y el monera, ¿no? ¿Sí? En eso sí coinciden, creo, todos esos autores. Sí, en eso sí coinciden, de que nada más hay 5 reinos, ¿vale? Sí, los dominios, donde ahí ya se meten en rollos, ¿vale? Pero bueno, de esos 5 reinos que me acaban de mencionar, chicos y chicas, ¿sí? Vamos a encontrar que el único reino, ¿sí? Que el único reino que contiene organismos de tipo procarionte va a ser el reino monera. Entonces aquí póngale que aquí el reino monera es el que va a tener organismos de tipo procariontes, ¿vale? ¿Sí? Entonces del otro lado, en los eucariontes, pues va a estar ¿quién? El reino ¿qué? Animal, el reino vegetal, ¿sí? El fungi y el protista, ¿no? O prototista, lo llaman también. ¿Vale? Y el monera, en el reino monera, pues se van a encontrar ubicadas todas las bacterias. Todo lo que sea bacteria en el examen, cualquier cosa que diga bacteria en el examen, va a ser un organismo de tipo ¿qué? Procarionte, ¿sí? Me dicen cuando ya anotaron esto para poder, bueno, yo lo voy a borrar y ver los ejemplos. Y por ejemplo, las algas verdes. Ah, ahorita vemos qué pasa ahí con las algas verdes azules, ¿vale? Sí. Bueno, ya puedo borrar lo de monera y bacteria, chicos, chicas. Ya. Ya, ok, entonces. Bueno, entonces, cualquier cosa que diga bacteria, o sea, el mundo de las bacterias es un mundo grandísimo también, ¿sí? Entonces, podemos tener eubacterias, arqueobacterias, sulfobacterias, cianobacterias. Cualquiera de esos ejemplos que diga bacteria en el examen, por el simple hecho de que vean ustedes que diga bacteria, automáticamente lo van a clasificar como un procarionte, ¿vale? Si no viniera el término de bacteria, seguramente les están pidiendo algún ejemplo de las cosas que se clasifican como bacterias, ¿sí? La salmonela, ¿sí? Es una bacteria. El bacilo, la E. coli o la Escherichia coli, ¿sí? Las algas verde azules, las espiroquetas y los cocos. Ok. Cuando yo hablo de célula procarionte, ¿se acuerdan que le dije que es la célula más viejita, ¿no? La más antigua, o sea, la que surgió hace miles, millones de años, ¿no? La primera, ¿no? ¿Sí? Bueno, pues se ha demostrado científicamente que las primeras células que existieron en el planeta Tierra para dar origen a la fotosíntesis son estas algas verde azules. Por eso es que la meten aquí como un procarionte, porque fueron las primeras células que surgen, ¿no? Aunque actualmente nosotros estaríamos de acuerdo que esa célula, pues, o esas algas tendrían que entrar en el reino vegetal, ¿no? Porque hacen fotosíntesis, pero actualmente las clasifican ahí porque fueron las primeras que surgieron en el planeta Tierra. ¿Sí, compañero? ¿Quién me preguntó? Chicos, chicas, ¿sí? Sí. Ok, entonces, ahora, ¿cuáles son los ejemplos que voy a tener yo para célula de tipo eucarionte o para efecto del examen? Pues cualquier planta que me pongan, cualquier animal, cualquier hongo, que por excelencia el examen pone la levadura, ¿sí? Una ameba, las neuronas, el espermatozoide, el óvulo y el ejemplo que vino hace 2 años, glóbulos rojos.
Los glóbulos rojos son células que se encuentran en el torrente sanguíneo, sí, y que forman parte de la sangre, pero no tienen núcleo. ¿Y por qué las metemos como eucariontes si no tienen núcleo? ¿Alguien se da una idea? Porque está en un organismo vivo, por así decirlo. Pero también las bacterias son organismos vivos. Porque es de ¿Podría 10 a 100 repetir otra micras. pregunta? Ajá, los glóbulos rojos, en el examen hace como de 2 años, hace 2 años vino, le venía una pregunta, clasifica el siguiente ejemplo si es procarionte o eucarionte, ¿sí? Y les ponían los glóbulos rojos. Aquí ahorita los glóbulos rojos yo le estoy diciendo que es un eucarionte, ¿sí? Pero un glóbulo rojo no tiene núcleo, entonces tendría que entrar ¿en dónde? Un procarionte, ¿no? Lo lógico, ¿no? Pero entra como eucarionte. Por su tamaño, que sería de 10 a 100 micras. No, Bueno. Porque tiene organelos. bueno, sí, sí tiene organelos. Esa es una buena deducción también, ajá. Pero más que eso. ¿En dónde encontramos la sangre? En los glóbulos rojos. ¿En qué organismos, por ejemplo? Ah, en el reino animal. En el reino animal. ¿Y el reino animal qué es? ¿Es un qué? Eucarionte. ¿Sí lo ven? Entonces, cualquier célula que venga referido hacia el reino animal o hacia el reino vegetal o hacia el fungi, que son los más comunes, el protista ese es un revoltijo ahí de todo, ¿eh? Entonces, es más, si ustedes googlean el reino protista, le va a aparecer, pero enormes cantidades de cosas que ahí, de hecho, las personas que hacen taxonomía o que se dedican a eso, o los biólogos que se dedican a clasificar a los seres vivos, pues inventaron o agarraron un reino que se llama protista, porque ahí meten a todos los raritos, o sea, los que ni son animales, ni a veces se comportan como animales, a veces se comportan como vegetales, entonces todos los meten ahí, a los protistas, ¿vale? Sí. Pero sí, cualquier célula o cualquier ejemplo que le pongan con respecto al reino animal, vegetal o fungi, ¿sí? Va a ser una célula de tipo eucarionte. Por eso es que los glóbulos rojos, aunque no tengan núcleo, por el simple hecho de pertenecer al reino animal, son células de tipo eucarionte, ¿sí? ¿Sí les queda claro la diferencia entonces entre procarionte y eucariontes, chicos, chicas? Sí. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? ¿Ninguna? ¿Nos puede dar un ejemplo de protista? Los protozoarios. A ver, miren, a ver, vamos a googlearlo de una vez. Los procesos y las algas, ¿no? Sí. Hay algas, hay muchas cosas metidas ahí en el reino. Mire, por ejemplo, este protozoo, este es un ejemplo del reino protista, ¿sí? Todas esas cosas como que raritas, ¿vale? Hay un organismo, uno de los más raros que llegué a leer yo era que se comportaba como animal, o sea, se alimentaba de otros seres vivos y al mismo tiempo hacía fotosíntesis. Eso está súper rarísimo, ¿no? Sí, porque si nosotros nos vamos al reino vegetal, lo único que hace fotosíntesis es la célula vegetal, ¿no? Mientras que la célula de tipo animal, como la de nosotros, pues no hace fotosíntesis, entonces se alimenta de lo que da origen a la célula de tipo vegetal, ¿no? Imagínense ese organismo que al mismo tiempo se alimentaba de otros animales y también hacía fotosíntesis. Entonces, ahí entran todos esos protistas, ¿sí? Estos son los ejemplos de protista que puede haber compañera. ¿Sí? Acuérdense que en el planeta Tierra actualmente estamos conviviendo con aproximadamente 7 millones de seres vivos. Esa es la lista que hay ahorita de organismos descubiertos, ¿sí? Los humanos como especie somos solamente una fracción, o sea, muy mínima, de los 7 millones de seres vivos que realmente existen en el planeta, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Sí, No, yo, disculpe, no sé, profe, no sé si me puede volver a explicar la sección de organelos, por favor. La de organelos, ¿en qué cuál es la duda que tienes ahí? Es esta, ¿no? Sí, esa mera. Ajá. ¿O qué es lo que no te queda claro para que sí, nomás lo aterricemos puntualmente? Es que sí, no me queda claro del todo. ¿No te queda? Ok, bueno. Si nosotros, a ver, ahí le voy a hacer un zoom a la célula de tipo procarionte y la eucarionte, ¿vale? Sí. Bueno, estas dos, la célula que observas del lado derecho, la que tiene aquí como pintado de amarillo, y la otra que está acá que dice eucarionte, las dos son eucarionte, entonces da lo mismo si veo al amarillo o si veo la otra que está acá, ¿no? Entonces la comparativa que te voy a hacer ahorita solamente es entre el tamaño de la pantalla, solamente es entre la procarionte y esta amarilla de aquí, ¿vale? Sí. Ok.
Mira, vamos a observar la célula de tipo procarionte. No sé si ahí alcances a ver el zoom en tu celular o donde estés tomando la clase. Sí. Sí, ok. Si yo observo, a ver, este organelo que está acá se llama aparato de Golgi en la célula eucarionte. A ver, vamos a buscar el aparato de Golgi en la procarionte. De estas letras que ves aquí. No existe, ¿verdad? ¿Sí lo ves? ¿Compañero? Sí, no tiene. No tiene. Si yo busco Sí. la mitocondria, tampoco la voy a encontrar aquí en la procarionte. Si yo busco, por ejemplo, a ver otro más común, los microtúbulos, ¿sí? Estas líneas que parecen aquí como tubitos amarillos, si yo lo busco en la procarionte, tampoco los voy a encontrar. Y muchos otros organelos, o sea, esto mismo que estamos haciendo, compañero, ¿sí? Si yo lo busco en la procarionte, no existen. ¿Por qué? Porque la procarionte así es desde su origen, ¿no? Desde que evolucionó como el primer ser vivo, ¿no? O como primera célula, ¿sí? Pero esta eucarionte sí tiene organelos dentro de ella. Ahora, el aparato de Golgi que se encuentra en la eucarionte, ¿sí? Tiene una función y ya se encuentra, digamos, en una cierta región de la célula, en la célula, ¿no? ¿Sí? También la mitocondria tiene una función y ya se encuentra ahí en un determinado lugar dentro de la célula. ¿Sí? En la célula eucarionte pareciera o parece, a verlo así, si lo observamos desde este diagrama, compañero, es que todo ahí ya se encuentra como que muy bien organizadito, es decir, todos los organelos ya tienen un lugar dentro del citoplasma y ya tienen una función dentro de la célula de tipo eucarionte. Entonces, a esa organización de esas estructuras y que cada una de ellas ya tenga una función dentro de la célula, es lo que conocemos como la parte de compartimentalización del citoplasma. Es decir, el examen utiliza ese término de compartimentalización para describir que cada uno